Si me permiten, voy a conectar ya directamente con Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Bueno, no sé si te pilla en Alemania, te pilla en Argentina, ¿dónde te pilla? En Alemania, en Berlín. Está también Esteban de Gori, investigador de CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Esteban, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También Miguel López García, asesor financiero de Capital y Familiar EAF, Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin en Argentina, y Gustavo Marangoni, politólogo y socio director en Emaner Asociados, profesor en técnicas de análisis de la realidad política nacional e internacional en la Universidad de Belgrano. Por cierto, que por esa universidad, y si me permiten empezar por ahí, pasaron para estudiar Derecho, aunque se lo tomó con calma el señor Massa, con una pausa larga antes de terminarlo, y para estudiar Economía el propio Milei, los dos candidatos. ¿Qué evaluación haces de lo que está ocurriendo ahora mismo? E insisto, con esta última hora, con ese parece casi cerca del 75%, 74,5%, de victoria en Córdoba de Milei, y ese tuit del propio Milei está cerca de ser presidente. Parece osado, si no lo tiene tan claro, parece cuando menos osado. Empezando por esa parte, Gustavo, muy buenas tardes, tú dirás. Buenas tardes a todos. Bueno, Milei es el presidente electo de la Argentina y en principio sería una victoria muy elocuente, mucho más de lo que aún los sondeos de opinión marcaban hasta el día de ayer. Obviamente que se conocerá o se oficializará en la próxima hora o en las próximas 2 horas, pero tanto los resultados del interior, favorables en la gran mayoría de los distritos a La Libertad Avanza, como el resultado de la provincia de Buenos Aires, que no tiene el volumen que el oficialismo esperaba para poder compensar, es lo que termina convirtiendo a Milei, o terminará convirtiendo a Milei en presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre, en un resultado que, si se confirma en esta magnitud, y todo pareciera indicar que va a ser holgado, bueno, constituye un doble fin de ciclo en la Argentina, político y económico. Igual eso iba a suceder inclusive con la victoria del propio Sergio Massa, pero bueno, la victoria es para Javier Milei y todo indica que la estructura del país que conocimos en los últimos años, que ya había empezado a desmoronarse con la derrota de Juntos por el Cambio y el quiebre y el haber quedado afuera del balotaje, y en economía por los muy malos resultados obtenidos en el último tiempo, pero sobre todo en materia de inflación, bueno, lo que está marcando es que lo que vendrá será algo distinto y el tiempo dirá si será distinto mejor o distinto peor. Todavía es muy temprano, no tenemos ni oficializados los datos para poder arriesgar tan lejos, pero que indudablemente lo que ha sucedido es un fin de ciclo que era previsible, pero de una manera muy abrupta, mucho más de lo que se podía especular. Rodolfo Andragnes, te traslado también lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué visión le das, acompañándonos desde la Universidad de Belgrano, qué visión le das? Dice, todavía es pronto. Si no es por nosotros, no es que nosotros le demos prisa, es que es el propio Javier Milei poniendo un tuit diciendo está cerca de ser presidente, ¿no? Que es una especie de narrativa que aquí no habíamos visto. En Argentina hay muchas situaciones, por desgracia, donde se dieron por ganadores y fueron perdedores. O sea, estuvo una idea, yo ya gané y terminó perdiendo, la televisión diciendo gané Scioli y terminó perdiendo. Entonces, por más que creemos que sí, que efectivamente Milei habrá ganado, creo que hay cierto escepticismo siempre en Argentina porque el que se quemó con vaca, con leche, ve una vaca y llora. Así que creo que se da un poco de eso. Si se da el resultado que se da, me alegro porque se viene un cambio, se viene un claro mensaje de cansancio, no versus Massa, sino de cansancio del tipo de política y del tipo de gestión y de manejo eventualmente corrupto, si uno quiere, de la política, de la economía, y al menos ese es el mensaje que se estaría dando si efectivamente este es el resultado, ¿no? Pero sí siento que quizás en Argentina está un poco ese resquemor de salir a festejar rápidamente, festejar quienes hayan votado, ¿no? Pero bueno, al menos los candidatos pareciera estar dando para ese lado. Espero que no se les dé vuelta la torta, como ya ha pasado en otras situaciones acá Sí, no sería la primera vez, desde luego. Si me permite, Esteban de Gori, voy contigo.
estábamos viendo algunas señales, algún tuit de Diana Montino hablando de las elecciones en Córdoba. Estamos viendo también ahora a Gustavo Valdés diciendo que en la provincia de Corrientes también ganó Milei. Falta, yo creo, ir a esa parte de Buenos Aires y sobre todo saber cuál es la ventaja real que le ha sacado en esas... es que va a estar muy ajustado. Pero, ¿tú ves osado o no ves osado a Milei esa suerte de mini celebración de aún falta poco, pero está cerca de ser presidente? No, coincido con lo que se dijo antes, o sea, coincido que Milei ganó las elecciones y va a sacar un porcentaje bastante holgado con respecto a lo que se suponía. La hipótesis de un triunfo ajustado, me parece que por los datos que estamos recibiendo no va a ser. Va a ser una diferencia mucho más importante de lo que se había pronosticado o discutido. Así que no, hay que observar que va a ser una elección contundente, sobre todo por el centro del país. En la provincia de Buenos Aires no fue como el oficialismo pretendía. Está bastante discutido lo que está pasando en el norte del país, posiblemente en la Patagonia fue mucho más mal también de lo que se preveía, así que en términos generales coincido que la diferencia va a ser importante. La sensación que tienes tú allí en Buenos Aires, la que has tenido a lo largo de la jornada, que estás teniendo, ¿cuál es? No, la sensación es que efectivamente, a ver, hay un dato político, yo diría, digamos, si esta hipótesis se corrobora, lo que hay que decir es que la jugada de Macri fue muy buena porque Milei agrupó una cantidad de votos importantes y una masa de votos de Juntos por el Cambio. Eso hay que decirlo. O sea, fue una jugada rápida y que efectivamente por ahora se estaría demostrando que esa jugada fue muy eficaz. Y Milei logró concentrar, trabajando en esta hipótesis que planteaba, logró concentrar la mayoría del voto Juntos por el Cambio y el radicalismo, que se tenía alguna fe de que podía mover, el radicalismo no mileísta, llamémosle así, mover, digamos, el escenario electoral, efectivamente eso no estaría pasando. Así que hay una jugada eficiente de Macri y de Bullrich. Javier Milei se pondría en Tucumán, en Neuquén, en Chubut, en Salta, Santa Fe, en Corrientes. Ahí tienen ese tuit, ese mensaje, ¿no? Vamos bien, todavía falta, que ponía antes. Ahora ha puesto otro más que ponía, está cerca de ser presidente, como les digo, pero en eso está. Ezequiel, la visión que tienes de este tipo de movimientos, sobre todo, y lo sé, habiendo quedado por detrás algunos candidatos que, quizá hubieran sido opciones diferentes al propio Milei, la propia Bullrich, o incluso remontándonos con anterioridad, ¿no? Algún ministro que sé que te tenía alguna creencia quizá mejor que todo lo que ha terminado pasando, pero lo que pase mañana en Argentina es malo o malo sí o sí, o qué crees que va a ocurrir con los resultados que estamos viendo ahora mismo, Ezequiel. Sí, yo primero quisiera realizar una aclaración. No aparecen resultados, aparecen trascendidos, ¿sí? Y más allá de la búsqueda de la primicia en los medios y de la veracidad o no de los trascendidos, porque como bien recordaba uno de los colegas por ahí, bueno, en muchas oportunidades aparecieron trascendidos y después finalmente los resultados se terminaron exactamente lo contrario. Bueno, además de eso, aparece una veda electoral, la cual establece un horario para la publicación de los resultados. Y bueno, corresponde el respeto a esa veda electoral, más aún en una cuestión tan importante como una elección, y más aún si vamos a realizar análisis sobre la base de trascendidos sin oficialización de ningún tipo. No, más allá claro, de esto, sí. Lo que estamos dando son lo que efectivamente van diciendo ellos mismos. O sea, yo te estoy hablando de Diana Mondino poniendo lo que ha pasado en Córdoba, de Gustavo bueno, por eso, Valdés. Trascendido de Diana Mondino, no de las Sí. no del Tribunal Supremo Electoral. En ningún caso son resultados oficiales para los cuales falta alrededor de 1 hora y 10 minutos para que efectivamente conozcamos lo que ha pasado.
Pero bueno, Y eso lo que van además diciendo Diana ellos mismos, Mondino participa activamente como una persona cercana a uno de los espacios. Pero a más allá Javier de Milei, eso, sí, claro, absolutamente, claro. absolutamente. Más allá de eso, José, podemos realizar un análisis de muchos factores independientemente de los resultados y del hecho de las encuestas llevadas a cabo hasta, bueno, el momento de prohibición de las encuestas llevadas a cabo hasta la semana pasada, si no recuerdo mal, en las cuales aparecían escenarios de relativa paridad entre ambos candidatos, tras una primera vuelta en la cual una de las fuerzas políticas constitutivas del sistema político surgido a partir de 2001, ¿sí? A partir de la crisis de 2001, bueno, no pudo siquiera conquistar el segundo lugar para participar en la segunda vuelta, y el ganador en esa primera vuelta, Sergio Massa, presentaba un caudal de votos muchísimo menor a el habitualmente recibido por esa fuerza política, bueno, no solamente eso, desde 2001 en adelante, sino desde el restablecimiento democrático en el 83. Con lo cual presenciamos un escenario político de ruptura en una sociedad evidentemente rota en lo económico, rota en lo político e incluso rota en lo emocional también, como producto de los fracasos de ambas fuerzas políticas hasta hace poco tiempo hegemónicas, ¿sí? Básicamente el peronismo y por el otro lado el peronismo, hasta hace poco hegemonizado por el kirchnerismo, y por el otro lado la coalición cívica hegemonizada por el PRO. De alguna manera, la izquierda en la derecha en la política argentina moderna de 2001 hacia adelante. Bueno, los resultados de ambos gobiernos, de ambas partes, tanto de Macri como de Alberto Fernández después, representaron fracasos estrepitosos. Ninguno de ellos pudo responder a los desafíos económicos, políticos, incluso de política internacional del país, y como resultado de eso presenciamos el surgimiento de un outsider en el marco de, bueno, un movimiento a escala global de surgimiento de líderes de esta llamada nueva extrema derecha, con características distintas en cada caso, en el caso de Argentina con algunos detalles bastante estrafalarios, pero bueno, con una muy buena elección en las PASO, después un sorpresivo también segundo lugar, sorpresivo en términos de la historia política argentina hasta hace poco, en la primera vuelta, y ahora efectivamente la posibilidad de su llegada al gobierno. Es el contexto general y ese análisis podemos realizar hasta acá. ¿Qué va a comenzar a partir de mañana? Bueno, naturalmente, según el ganador podemos determinar distintos escenarios, pero lo que aparece claro ya en cualquiera de esos escenarios, bueno, este cansancio, este descontento, esta rotura de la sociedad en todos sus órdenes, y estos enormes desafíos frente a los cuales no pudieron responder las fuerzas políticas constitutivas del sistema político argentino de 2001 en adelante, como quizás tampoco siquiera pueda responder en caso eventual de una victoria de Milei con propuestas distintas a las existentes hasta ahora, aunque ya en algún momento implementadas en la Argentina también, en un marco, una vez más, de una sociedad rota. Redondeo así el análisis, José. Sí, está en eso. Al hilo de lo que estábamos comentando, Ritondo también, de esa parte de Por el Cambio, está ya felicitando. Eso que decías de si son cosas que trascienden o son resultados. Pues Ritondo se ha lanzado ya a felicitar a Milei por la elección. Le ha dado la enhorabuena como presidente y dice felicitaciones Milei, y sale en una foto con una motosierra, con los recortes que en teoría se vienen. Lo digo porque están en eso. Antes de ir con Miguel, y si me permitís, según esos resultados que estarían filtrándose de unos y otros, insisto, Milei se habría impuesto en Tucumán, en Neuquén, en Chubut, en Salta, en Santa Fe y en Corrientes. En Córdoba, si atendemos a lo que dice Mondino también, habría que ver hasta qué punto. No es raro, no se sale de lo corriente que hubiera podido ganar esto en estos lugares. Lo que habrá que ver es el porcentaje en el que lo ha ganado y cómo, para saber exactamente cómo queda luego el resultado final. Desde la parte de Sergio Massa, lo que se está diciendo es de momento moderación y esperemos a los resultados oficiales, no hagamos
este tipo de brindis al sol. Con esa motosierra en la mano y con los recortes que se pueden venir o no, con lo que pueda ocurrir y con lo que esperamos en lo económico, Miguel, ¿cómo estás viviendo tú estas elecciones en Argentina? Hablábamos el otro día de que los bancos estaban repletitos de liquidez, esperando que pase lo que pase, la semana no sea una semana que se vuelva especialmente dura para el ciudadano argentino. Bueno, en los últimos días sí que ha habido un cambio, lo hemos visto claramente, pero sobre todo también en estos últimos días, en ese radicalismo de Milei y sobre todo en el aspecto económico. Yo creo que la aparición de Bullrich con él en Córdoba y en algunos otros escenarios lo escenifica. Yo creo que hay un freno ahí y ese freno desde el punto de vista económico gusta, esa es la realidad, porque ese radicalismo que no gustaba a la sociedad argentina por los recortes y por los excesos que pudiera hacer, en cierto modo tenía en vilo también al panorama político internacional en decir hasta dónde podría llegar Milei con esas ideas tan radicales. Esperemos que esos cambios que dice sean menos drásticos de lo esperado. Sí que es cierto que tiene que haber cambios. Nosotros pensamos que evidentemente tiene que haber recortes. Decíamos el otro día, tiene que haber cierto sufrimiento en el sentido de que desgraciadamente llevamos muchos años en crisis y hay que frenar esa sangría. Y las formas de hacerlo, bajo nuestro punto de vista, no son nada sencillas. A pesar de que Milei parece que tiene una idea de que es todo súper sencillo. También hemos visto a Massa con unas ideas continuistas, aunque un poco diferenciadoras de lo que venía haciendo Alberto Fernández en estos tiempos. Bueno, con unas ideas que pensaban que tenían la forma de sacar a Argentina de esta situación, pero nosotros pensamos que de ninguna manera. La realidad es que tiene que haber recortes, porque tiene que haber también una justificación para aquellos que prestan el dinero, lógicamente, de que se está haciendo un esfuerzo, y por otro lado también evidentemente tiene que haber un aumento de las exportaciones, de la industria, una mejora de todas esas capacidades que tiene Argentina, que son muchas además, para crecer y que serían mucho más, yo creo, si tuviera una estabilidad económica para hacer frente a sus pagos, pero también para poder tener una capacidad comercial beneficiosa para el país, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que a partir de hoy tenemos esa idea de que va a ser mucho más moderado. De hecho, pensamos que incluso no sería ninguna locura para nosotros que Bullrich fuera incluso ministra de Economía, no nos parecería extraño, y que viéramos también pues esas ideas de rupturistas llevadas más en el tiempo, es decir, poco a poco. Yo creo que van a decir eso desde el partido de Milei, desde La Libertad Avanza, si es que ganan efectivamente las elecciones, que también hay que verlo. Creo que está con nosotros ya de vuelta también José Antonio Bittner, porque están ya el porcentaje escrutado es elevadísimo. Pero antes, y mientras entra y nos cuenta los detalles de lo que ahí está ocurriendo, el día de mañana, y os lo pregunto especialmente esto a Rodolfo, a Esteban y a Gustavo, el día de mañana, ¿qué esperáis que ocurra en Argentina? Gane quien gane, sobre todo en un sector bancario o en una economía que es lo que más dolido viene. A ver, la realidad es que Argentina ha vivido en estos últimos meses, te diría, un alto nivel de emisión monetaria, ¿sí? El famoso plan platita. Se ha ido mucho dinero al mercado, y ante un triunfo de Milei es posible que haya un impacto fuerte en el dólar. Ya se está viendo en el dólar cripto, que es el dólar que se opera durante las 24 horas, digamos, un incremento. Obviamente, desde el lado opositor va a ser como por culpa de Milei pasa esto, pero en realidad es por culpa de haber emitido sustancialmente dinero y mandado básicamente a la población tanto dinero. Así que creo que ese va a ser un impacto quizás en el corto plazo. Sin embargo, quizás disiento un poco con mi antecesor respecto. Hemos tenido presidentes que han sido muy moderados con respecto a sus propuestas. Yo creo que
es la primera vez, en mis 45 años al menos, que veo que el país vota por un extremo de acción fuerte, digamos, ¿no? Creo que la gente espera un cambio y no sé si quiere esperar 2 años. El mercado espera 2 años, pero yo creo que la gente quiere que haya cambios fuertes y lo más rápido posible. Obviamente la dolarización quizás no suceda, es irrelevante. Pero espero que al revés, que no sean tan moderados, sino que se animen a hacer los cambios que hay que hacer y esperar que el pueblo, si es una alta mayoría, acompañe el impacto de esos cambios que va a tener para la sociedad, lo acompañe y lo apoye y le dé al menos el apoyo popular, porque probablemente el apoyo político y el apoyo en las cámaras, que yo no lo va a tener tanto. Pero creo que es momento más que para volver a ser mesurados, para ser activos y actuar como... Gustavo, reflexiona al respecto, que sé que tienes también que marchar, igual que Ezequiel, reflexiona al respecto del día de mañana. Dejadme que os interrumpa porque sí que hay un punto importante ahora, José, y a todos. Ojo, oficial, escrutado, 60%. Milei, 53% de los votos. Massa, 47% de los votos. Pero desde el entorno de Milei se apunta no a una victoria, sino a una paliza descomunal electoralmente hablando, en el que, según cómo estaría yendo la evolución de cómo están haciendo el recuento de votos por zonas, Milei podría ganar hasta con 10 puntos de diferencia. 60% escrutado, Milei 53% de los votos, Massa 47%. Pero desde el entorno de Milei se apunta a que Milei podría ganar incluso con 10 puntos de diferencia. No una victoria, sino una paliza electoralmente hablando. Y eso ha hecho que ya, por ejemplo, Alfredo Cornejo salga ya a felicitar a Milei hablando de nuevo presidente. Dice Alfredo Cornejo, una nueva etapa empieza en Argentina, un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo Javier Milei y le deseo el mayor éxito en su gestión. Cristian no. Vemos también como, por ejemplo, Pagano está diciendo, Marcela Pagano, la diputada electa, que Milei no le ha visto todavía, pero entiende que está ahora mismo muy feliz. Se dispara la felicidad en el lado de Milei con ese 60% ya escrutado, donde ganaría Milei con un 53% de los votos ahora mismo, 47% Massa, pero como les venimos diciendo, incluso la percepción es que podría llegar incluso a una diferencia de 10 puntos porcentuales. Milei de esa manera se convertiría, a pesar de que el escrutinio de hoy necesita 48 horas para confirmarse, pero todo parece indicar también que desde el lado de Massa ahora mismo cunde el pesimismo ante lo que ya se empieza a percibir como una derrota muy clara, sobre todo por lo que está sucediendo en Córdoba, donde la victoria de Milei es aplastante, superando incluso el 72% de los votos. Ojo, porque ahora mismo ya se ve una fotografía clara en el que no solo en Corrientes, no solo en Córdoba, se ve con el 60% escrutado que ahora mismo Milei tendría una amplia victoria, José. Por lo que porque cambia, y eso que es antes de cuando esperábamos tener los primeros resultados, empieza a posicionarse muy clara la fotografía alrededor de Javier Milei. Tenemos, de hecho, ese tuit de Cornejo, también el de Ritondo con la motosierra, felicitando también a Milei con esa motosierra de los recortes. Decía Gustavo y Ezequiel que tenéis más prisa con estos datos, con ese escrutinio al 60%, ¿cautos todavía o empezáis a entender la sonrisa de Milei? No, lo dijimos en la primera intervención, el resultado ya estaba más allá de las formalizaciones, además esa información provenía de las actas de las mesas testigos, así que permitían hacer una perfecta inferencia. Bueno, afortunadamente para los mercados, mañana en Argentina es feriado, porque ya lo podemos ver por el dólar cripto y por otras cotizaciones que, por lo menos hasta escuchar las palabras de Milei, la incertidumbre es muy alta. En virtud de lo que se dijo en este mismo espacio
habrá que ver, porque su principal aliado, el expresidente Mauricio Macri, sostuvo en varias oportunidades, y de hecho lo escribió en su segundo libro, ¿Para qué?, que él era partidario de hacer lo mismo, pero más rápido, lo mismo que él había intentado hacer en su presidencia de 2015 a 2019. Y había establecido que el matiz que tenía con Javier Milei era que mientras el libertario quería dinamitar todo, él era partidario de hacer casi todo en dinamita. Bueno, habrá que ver si esos lineamientos, si esos pareceres, si esos juicios de valor respecto a cómo proceder en el gobierno siguen en curso, se reafirman entre esta noche y mañana, y por supuesto, hoy todos votamos en virtud de lo que la política impone con una papeleta que nos hace iguales, pero el voto de los mercados es muy desigual. Así que habrá que ver cómo votan cada uno de los que tienen algunos ahorros en pesos, otros ahorros en dólares, otros dólares fuera del sistema, otros que tienen bonos del Estado argentino, otros que tienen acciones de las empresas argentinas, cómo se desenvuelven en un esquema de alta incertidumbre en el cual, bueno, se sabe que la Libertad Avanza es un armado novedoso y además con un proceso de toma de decisiones muy concentrado en un pequeño círculo alrededor del candidato libertario, que es él, su hermana Karina, cosa que él refuerza permanentemente, y el agregado de algunos pocos protagonistas. Cómo se intercala la fracción de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en lo que ha trascendido podría ser la incorporación a alguna cantidad de ministerios, probablemente 4 sobre los 8 que anunció el propio Javier Milei. Pero sin dudas, los próximos días y las próximas semanas van a ser muy intensas, sobre todo con una duda clave en materia económica. Si se va a salir del cepo rápido o gradualmente. Esa iba a ser la cuestión. Además, todos, creo que de los que estamos aquí, todos tenemos 2001 en la cabeza, con policías reventando los supermercados para que se entraran los saqueos, con la gente impidiendo que se entre a los bancos, no esperando o pareciendo que el mercado y que todo el mundo, pues desde la calma ha descontado ya todo esto. Las palabras de Milei pueden ser determinantes para el pulso de lo que quede luego en la calle, para ese sentir de la calle, lo que pueda ocurrir en el día después. Como dice Gustavo, mañana es feriado, es festivo allí en Argentina, esto es clave, pero a partir de ahí entramos en una semana en la que lo que haya dicho Milei en el discurso y cómo se vaya a recoger también es importante, Ezequiel. Una vez más, no puedo realizar vaticinios sin resultados. Ahora, independientemente de el ganador para el día de mañana, sin dudas, a partir de esta noche comenzará una disputa en la política, en el sistema político argentino respecto a la reconfiguración de las fuerzas en un contexto caracterizado seguramente por un giro hacia políticas de cuño neoliberal. Comenzará también un debate muy fuerte respecto a la posibilidad de una devaluación muy fuerte. La propuesta de la dolarización representa una ficción porque Argentina carece de los dólares necesarios para realizar una política de ese tipo, independientemente de nuestra evaluación sobre los posibles resultados de esa política y los ejemplos existentes en el mundo. Así que eso comienza mañana. Debates en torno a la reorganización de las fuerzas políticas, cuán profundo o cuán moderado el giro neoliberal, muy posiblemente también el giro autoritario en el sentido de la represión de cualquier protesta respecto a el rechazo de estas medidas abiertamente impopulares. En un contexto de muchísima incertidumbre, porque Milei no solamente carece de la mayoría en el Congreso, sino que tampoco aparece claro un alineamiento de el PRO o de la parte del PRO junto a Milei
en un 100% detrás de él, o si efectivamente realizarán un intento de generar una cooptación de ese espacio de alguna manera para aparecer como un poder en la sombra. Eso lo esperable a partir del día de mañana. Incluso en el caso de una victoria de Massa, presenciaríamos un escenario más o menos parecido también, un poco menos radical en todo lo antes dicho, pero más o menos en la misma dirección. Si me permitís, y sabiendo que tenéis que iros, creo que Gustavo, de hecho, ya ha tenido que salir. Gustavo Marangoni, politólogo y socio director en Emaner Asociados y profesor de técnicas de análisis en la Universidad Internacional de Belgrano. Y también Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política y profesor en relaciones internacionales en Alemania. Te dejo marchar, Ezequiel. Te agradecemos, como siempre, tu presencia aquí. Y la cautela.